Entonces, buenas tardes. Continuamos con Fundamento de Estadística, sesión 81. Vamos ahora a enseñar cómo elaborar o cómo construir una tabla de frecuencias. Vamos a ver cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias, que es primordial. Es lo más importante para mí de esta asignatura. Y el internet se me fue. No se me fue. Entonces, vamos a construir. Profesor, discúlpeme la interrupción. Usted pasa la lista ya. La lista se pasa al final de la clase. Ah, ok. Sí, al final. Entonces, seguimos con la clase. Tenemos acá la tabla de distribución de frecuencia. Ya tenemos nuestra regla de Sturge calculada. Lo primero que hacemos es identificar cómo se llama la variable que estamos estudiando. Leyendo el título, ¿cómo se llama la variable? Gastos diarios en fotocopias. Gastos. ¿Por qué gastos? Porque estos numeritos no son edades, no son número de hijos, no son altura, no son peso, no son talla. Esos numeritos son gastos en fotocopia. ¿Cuánto se gasta en fotocopia? Se gasta 30 pesos diarios, 31, 49, eso es gastos. Entonces, como esa variable se llama gastos, lo colocamos acá. Gastos. Entonces, después de eso, podemos decir que el gasto, una nota aclaratoria, eso es en peso. Gastos en peso. Lo primero para construir la tabla de frecuencia es buscar cuál es el número mínimo y por ahí empieza la clase. El número mínimo para la primera clase, ¿cuál es? Era el 15. El 15. El intervalo de clase que calculamos, ¿cuánto nos dio? 24, ¿no fue? 34. El intervalo de clase que calculamos. 5. 5. 5. Entonces, como nos dio 5, si usted inicia en 15 con sus manitas, ¿dónde termina? Invente, profesor. Empieza por el 15. Con la manita. 19. 19. ¿Dónde termina? 19, profe. En 19. La siguiente clase, ¿dónde inicia? ¿En 19 o 20? ¿En qué número sigue después de 19? En 20. ¿Y dónde termina? 24. 20, 21, 22, 23, 24. 24, maestro. 24. La siguiente clase, ¿dónde inicia? 25. Al 29. Al 29, dice la joven. La siguiente. 30. 34. La siguiente. 35. 39. Pregunta. ¿Cuántas clases yo voy a hacer? La que yo quiera. No. ¿Cuántas clases yo tengo que hacer? 7. ¿Cuánto me dio el número de clase? 7. 7. Entonces tengo que hacer 7 clases. ¿Cuántas van? 5. 5. Entonces faltan 2. La siguiente, ¿cuál es? 40. 44. Número. 44. Y la última. 45. 49. Preguntas hasta ahí.
Recuerde que se inicia con el número mínimo. Se inicia con el número mínimo y las clases se cuentan con los dedos de las manos. Siguiendo el intervalo de clase que te dan. En este caso no me dieron intervalo, yo lo calculé y me dio 5. Entonces van de 5 en 5. ¿Quiere comprobar que van de 5 en 5? Usted elige un límite inferior cualquiera y le resta el anterior. ¿Qué le da? 5. Bueno, ahora viene otra parte importante que para novatos como ustedes, Profe, que están repitiendo la asignatura, se llama el Profe. conteo. Diga. eso es de 5 en 5, pero la primera y la segunda es 4. Mi amor, empieza a contar con tu manita y empieza a contar por el número 15 que lo incluye. A ver cuánto Ok, se incluye, perdón. se incluye. Por eso te digo que Ok. cuente con las manos. No lo cuentes Ok. sin vista. Ok, Entonces, si tienes duda, lo dije en la clase ahorita, si tienes duda, agarra un límite inferior cualquiera, digamos el 25, y réstale el límite inferior anterior. En este caso del 25 es el 20, el anterior. 25 menos 20, ¿cuánto da? Ahí sale de duda. Vamos a pasar al conteo. Vamos a contar los números que van del 15 al 19. ¿Usted sabe qué significa del 15 al 19? 15, 16, 17, 18 y 19. Del 15 al 19. Vamos a ver, ¿cuántos números del 15 al 19 hay? 5. Hay 5 ahí. ¿Cuáles son los 5? No, al 17, 1. Ajá, 1, el 17. ¿Cuál Yo más? no me veo 2, 15 Dos y números, 17. maestro. 2. Del 15 al 17 solo hay 2 valores. Ahí, no hay más. Entonces ponemos 2 palitos, que es el famoso conteo de novato. 2 palitos y aquí ponemos un 2. Del 20 al 24, ¿cuánto encontramos? Del 20 al 24. 4. 20, 23, 21, 23, 21, 21, 23. 25, 4. 3 números. 3 números. Del Son 20 4. Maestro. El 24 hasta el final. Sí, 4 números. 4 con el 24. Ok. Entonces ponemos ¿cuántos palitos? 5. 4. 4 palitos. 4. Ponemos 4 aquí. Del 25 al 29, ¿cuántos números aquí aparecen? 25, 29. 25, Al 29. 26, 27, 28, 28, 26, 5, maestro. 3, 25. 26 maestro. Son 4. ¿Te vale repetir 28? ¿Está repetido? Claro que lo tiene que repetir, si está, tiene que contarlo. ¿Cuántos valores hay del 28? ¿Cuánta gente respondieron del 25 al 29? ¿Cuántas personas? Falta el 28 Falta el maestro. 28 de abajo. Falta mucho El todavía. 25. Del 25 al 29, ¿cuánto hay? 7. No hay más. No lo vemos. No. No hay más. Ya no hay más, maestro. 1, 2, 3, 7 números. 7 personas. Estos son estudiantes, de 50 estudiantes. 7 respondieron que gastan entre 25 y 29 pesos. Como los presos se ponen así y se completan así. Entonces tenemos 5 más 2 son 7, ¿ok? De 30 a 34, ¿cuánto tenemos? 34, De 33, 30 a 34, ¿cuánto tenemos? Yo veo 2 aquí adelante. 32, 32, 31, 33, 30, 34, 32, 34, 31, 33, 13. 13 a 14.
33 y 33. 30 de nuevo. 33 de abajo. 4 veces. Ay, 10. 35. 14 números, Las 5 profesor. veces. 35 arriba otra vez. Pasa el 34. Falta el 34, que está al lado del 33, que está entre el 30 y el 33. Profesor, está marcando 35 también. Y eso no va. ¿Dónde está? El 35, Al lado está del al lado 27, al lado que es de la la primera fila. línea. La primera línea va al 35, al lado del 27 sombreado. Y un 30 10, al lado de 26 y 29. 12, En medio de 26 y 29. En la antepenúltima 14. fila. Entre el 26 y el 29 No, hay un 30. desde el Falta 30, un 30, profe. desde el Falta 30 un 30. Al 34. 34. En la cuarta fila. Profesor, entre el 26 y el 29 hay un 30. La Ajá, cuarta en la fila. cuarta fila. El tercero de la cuarta fila. ¿Y cuánto hay del 30 al 34? 16, maestro. 3. 16 le dio. 16, sí. Correcto. 16. Sí. Entonces hay 16. 3 columnas de 5. Y una 16. En la otra categoría, ¿qué tenemos? de 35 a 39. 35 al 39. ¿Cuánto aparecen ahí? Póngalo. Mírelo ahí. 38. 36. 36. 38, 38, 38 de nuevo. 38 de nuevo. Otro 38 abajo otra vez. 38 en la cuarta fila. Al 30 principio. En la cuarta fila. 37 ahí. El 38 de arriba. ¿Ya? 12. 12 números. 35, 39. Hay 12 valores. 12 números. ¿De acuerdo? Sí. Vamos casi finalizando. Del 40 al 44, ¿cuánto ven ahí? 40, 44. 40. 40, 41, 43, En la 41, quinta 42 de fila. nuevo, 40, 41, Maestro. 32. ¿Cuánto encontramos? 6 números. 6. Seis números, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Y de los últimos, ¿cuánto hay? 3. 3. 3. 3. De los últimos, del 45 al 49, quedaron 3, ¿verdad? Los que están en blanco. Sí. 49, 49 y 47. Entonces ahí concluimos. ¿Cuántos datos eran? 50. 50. 50, maestro. 50. ¿Y cuánto tenemos que tener aquí? Si está bueno. 50. Ahí a ver, los 50. ¿Alguna pregunta hasta ahora en el conteo? No. Ok. No, Si da maestro. 50, entonces sabemos contar. Sí, maestro, está bien. Si le da de más, como le pasa a veces, contó de más. Si le da de menos, contó de menos. Entonces, escriben en el cuaderno FI, significa frecuencia absoluta simple. FI, frecuencia absoluta simple. FR, frecuencia relativa. FR, frecuencia relativa.
¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Dividiendo cada valor entre el total. El primer valor, ¿cuál es? 50 entre 2 igual a 25. El primer valor, ¿cuál es? 2. 2. 2. El total, ¿cuánto es el total? 50. 50. ¿Y qué da eso? 2 entre 50, ¿qué le da? 25. 25. 25 le dio. Calcule. 0.04. Ay, ok. 2 entre 50, ¿qué da? 0.04. Ok. El siguiente valor, ¿cuál es? 4 entre 50. ¿Qué da? 0.08. 0.08. Siguiente valor, ¿qué da? 0.14. Siguiente valor, ¿qué da? 0.32. 0.32. ¿Qué da el siguiente? 0.24. El siguiente. 0.12. Y el último. 0.06, el último. Y si lo suma todo, tiene que darle 1, que es el 100%. ¿De acuerdo? ¿Qué significa FA menos? Frecuencia absoluta acumulada FA menos. menos D. Frecuencia absoluta acumulada menos D. Repite esa parte, profe. FA menos significa frecuencia absoluta acumulada menos D. D o T. T de Míralo total. ahí, míralo ahí lo que está escrito. D. Oh, dame agua. Listo. Listo. ¿Qué significa FA más? Frecuencia Frecuencia absoluta. absoluta acumulada más D. Frecuencia absoluta acumulada más D. ¿Me avisan? Frecuencia absoluta acumulada más D. Listo. Sí, maestro. Entonces, ¿qué significa FA menos? Es como si fuera acumular desde arriba hacia abajo. FA menos significa acumular desde arriba hacia abajo. Si empieza en una alcancía y le echo 2 pesos, ¿cuánto tiene? 2. 2. 2. Si le agrego 4 más, ¿cuánto tiene? 6. 6. 6. Le agrego 7 más, ¿cuánto tiene? 13. 13.
Le agrego 16. 29. 16. 29. Le agrego 12. 41. Le agrego 6. 47. 47. Le agrego 3. 50. 50. 50. Quiere decir que está bueno, nos dio los 50 datos. ¿Qué significa FA más? Acumular de abajo hacia Arriba. arriba. De abajo hacia arriba. Si inicio la alcancía por abajo, ¿cuánto tengo? 3. Le agrego 6. 9. 9. 9, Le agrego 12. 21, 21. Le agrego 16. 37. 37. Ajá. Le agrego Agrego 7. 44. 34. 44. Le agrego 4. 48. 48. Y le agrego 2. 50. 50. Profesor, ¿usted puede explicar esa parte de nuevo, por favor? Que me 41. estoy confundida. Invertido, amor. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. FA menos significa acumular de arriba hacia abajo. ¿Qué se entiende por acumular? Ir sumando los números. El primero es un 2. Al 2 le sumo 4, me da 6. A esos 6 le sumo 7, me da 13. A esos 13 le sumo 16, me da 29. A esos 29 le sumo 12, da 41. A esos 41 le sumo 6, da 47. Y a los 47 le sumo 3, me da 50. Eso significa FA menos. FA más, acumular de abajo hacia arriba. Si inicio por debajo, el primero es el 3. Si al 3 le sumo 6, son 9. Le sumo 12, 21. Le sumo 16, 37. Le sumo 7. ¿Cuántos son? 44. Le sumo 4, 48. Le sumo 2, 50. ¿Qué significa FRA menos? Frecuencia relativa acumulada menos. La FR de arriba abajo. El primer número, ¿cuál es? 0.04. Le sumo el segundo. ¿Cuánto da? 0.12. Le sumo el tercero. 0.26. Le sumo el cuarto. ¿26 más 32? ¿Cuántos son? 58. Más 24. Son 82. Más 12. No, eso está mal. 58, 62, 82. Más 12, sí, 94. Y más 6 da 1. Más 6. 100, que 1. Da 1. Sí. Entonces, el FR a más es acumular de abajo hacia arriba. Si inicio por abajo, tengo 0.06. Si le sumo la siguiente, que son 12, ¿cuántos son? 18. Le sumo 24, ¿cuánto da? .42 no es maestro. Le Sí, sumo 0.42. ¿cuánto da? 0.74. Le sumo 14, ¿cuánto da? Le sumo 8, ¿cuánto da? 0.88. Ahí se concluyó. 96. Preguntas. 1. Preguntas. Preguntas.
¿No hay preguntas? Claro, maestro. Está claro, maestro. Si no hay preguntas, vamos a interpretar ahora. Interpretación de una tabla de frecuencia. Si yo le pregunto a una de esas jóvenes que están por ahí, que qué me pueden decir de este conjunto de datos, me pueden decir poca cosa. No hay información ahí. Pero la estadística ordena, organiza los datos y lo presenta. Y ahí se puede sacar conclusiones. ¿Qué significa el FI es igual? El FI en la tercera clase, ¿cuánto es igual? A 50. El FI igual a 50 en la tercera clase. 7. 7. 7, maestro. A 7. A 7, maestro. En la tercera clase, mire, si no saben, la primera, la segunda y la tercera, en la tercera igual a 7. ¿Qué significa eso? Eso significa que 7 estudiantes gastaron en fotocopias ¿entre cuánto? 25 25 a 29. De 25 y 29 pesos. Eso es lo que significa FI igual a 7. Que 7 estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en copia. ¿Ok? ¿Qué significa la FI en la quinta clase? Doce. 12 estudiantes gastaron entre 35 a 39 pesos en copias. Muy bien. ¿Qué significa la FI en la segunda clase? Frecuencia absoluta en la segunda clase. 4. Significa que 4 estudiantes gastaron entre 20 a 24 en pesos de copia. Ok. ¿Y la FR? ¿Qué significa la FR en la sexta clase? Eso es porcentaje. Que el 12% de los estudiantes gastaron entre 40 y 44 pesos. ¿Qué significa el FR en la séptima clase? Que 3 estudiantes gastaron. El 6% de estudiantes, 45 a 29 gastaron. 45, 49. Que el 6% de los estudiantes gastó entre 45 y 49 pesos en copias. ¿Qué significa el FR en la tercera clase? El 14% del estudiante gastó de 25 a 29 pesos en copias. ¿Y qué significa el FR en la segunda clase? Que el 8% de los estudiantes gastaron. De 20 a 24 pesos en copia. Entonces, eso se entiende bien ahí. Sí, maestro. Sí, maestro. Ahora, ¿qué significa FA menos cuando equivale a 6? FA menos cuando equivale a 6 significa que 6 estudiantes gastaron menos, no menos, que 6 estudiantes gastaron 24 pesos o menos en copia. Cuando diga menos se refiere al límite superior. Ese límite o menos. 6 estudiantes gastaron 24 o menos en copia. ¿Qué significa la frecuencia acumulada menos en la quinta clase? En la quinta clase, ¿qué significa? FA menos. $41 estudiantes
Gas- 39 pesos menos. Perdón. Va bien, siga. FA menos en la quinta clase. 39 pesos son menos en copias. Ok. Y FA más en la segunda clase, ¿qué significa? FA más 48 estudiantes más pesos. gastaron 20 pesos o más en cosas. O más. El límite inferior o más. 48 estudiantes gastaron 20 pesos o más en copias. ¿Qué significa en la quinta clase FA más? Que 21 estudiantes gastaron 35 pesos o más en copias. Muy bien. Y la FRA menos en la segunda clase, ¿qué significa? FRA menos. Que el 12% de los estudiantes gastó Repita, profe. 4 pesos o menos en copia. FRA menos en la segunda clase significa que el 12% de los estudiantes gasta 24 pesos o menos en copia. ¿Qué significa FRA menos en la quinta clase? Que el 6% de los estudiantes gastaron 34 pesos o menos en copia. En la quinta clase, ¿qué dice? ¿Se llama? En la quinta clase, ¿qué dice FRA menos? Que el 41% de los estudiantes gastaron 39 pesos o menos en copia. En la quinta clase, mire, la primera, la segunda, El la tercera, ser la cuarta, No. la quinta. que el 82% gasta. Es que no se escucha bien, profe, la señal se está cortando. Eso es porque el gobierno, pero lamentablemente no nos vamos todavía porque nos falta mucho. Nos falta mucho. Entonces, seguimos. Bueno, ya entonces, ¿y la FRA más por último qué significa? No se escucha tampoco. Sí, sí, maestro, sí se escucha. ¿Qué significa la FRA en la tercera clase? El 88% de los estudiantes gastaron de 29 pesos o más en No es fotocopias. 29, es 25 más. 5 pesos o más en fotocopias. Ahora, si es menos, es 29 o menos. Esa, Y la número 5, el 042, ¿qué significa? que el El 40 42% de los estudiantes gastó 35 pesos o más en copias. Ok, entonces eso lo dejamos hasta ahí. Vamos a salir para hacer otro video, para cambiar el tema, que ya es otra cosa. Ya vamos a soltar esa tabla de frecuencia por ahora. Entonces, un momentito. Vamos a entrar de nuevo en la videoconferencia.